Buenas noches, mi nombre es Santiago Rizales, estudiante del tercer semestre de electrónica en el Instituto Tecnológico Antonio José de Sucre, sede Puerto La Cruz. A continuación les mostraré el procedimiento para realizar dos ejercicios sobre transistores. En el ejercicio 1 nos piden calcular el punto de operación del transistor, la línea de carga estática, la potencia disipada por el colector en reposo y el valor máximo de RC o la resistencia del colector cuando permanece en la reacción activa. Estos son los datos correspondientes a este circuito de transistor, el cual está formado por una resistencia, la resistencia 2, la resistencia del colector, la resistencia del emisor y la base. Este circuito lo vamos a transformar en partiendo la fuente. Esto nos quedará la fuente, la resistencia 1, la resistencia 2, la base, la resistencia del colector y la resistencia del emisor. Para transformar este mismo, aplicando el teorema de Thevenin para trabajar de manera más fácil. Nos quedará la fuente de Thevenin, la resistencia de Thevenin, la base, la resistencia del colector y la del emisor. La resistencia de Thevenin será igual a la resistencia 1 multiplicada por la resistencia 2 partido por resistencia 1 más resistencia 2. Esto dará 35,29 kiloohmios. Y el voltaje de Thevenin o la fuente será igual a la fuente multiplicada por resistencia 2 partido por resistencia 1 más resistencia 2. Esto será igual a 3,52. El circuito ya simplificado nos queda así. Y ahora vamos a hallar la intensidad de la base, que aplicando la ley de mallas de Kirchhoff nos quedará que el voltaje de Thevenin será igual a la intensidad de la base multiplicado por la resistencia de Thevenin sumado 0,7 voltios o en la constante base de emisor sumado con la intensidad del emisor multiplicado la resistencia del emisor. Y esto sustituimos la intensidad del emisor, que es igual a B más 1 por la intensidad de la base. Y esto nos quedará así: la intensidad de la base es igual al voltaje de Thevenin restado 0,7, la que es la constante, partido por la resistencia de Thevenin sumado más B más 1 multiplicado por la resistencia del emisor. Y esto nos quedará que es 0,01. Para hallar el voltaje entre el colector y el emisor tenemos que la fuente será igual a la intensidad del colector por la resistencia del colector menos el voltaje del colector emisor sumado con la intensidad del colector multiplicado por la resistencia del emisor. Despejando, nos queda que el voltaje del colector emisor será igual a la fuente menos la intensidad del colector. Realizamos factor común y nos queda que la resistencia del colector más la resistencia del emisor. Realizando toda esta operación nos queda que esto será igual a 2,25. Para la realización del gráfico vamos a usar la ecuación de la malla de salida. Y tenemos que la fuente menos la intensidad del colector multiplicada por la resistencia del colector menos el voltaje del colector emisor será igual a 0. Esta es una ecuación que se parece mucho a la ecuación general de la recta, donde y es igual a la pendiente por x más b. Realizando nuestro despeje tenemos que la intensidad del colector multiplicada por la resistencia es igual a la fuente menos el voltaje del colector emisor. Esto nos quedaría de esta manera, o lo que es lo mismo, la intensidad del colector menos 1 sobre la resistencia multiplicado con el voltaje colector emisor más el voltaje la fuente dividido entre la resistencia. Para el punto IC o el eje de las Y tenemos que en este punto el voltaje colector emisor será igual a 0 y nos quedará que el voltaje entre la resistencia da 2,4. Lo colocamos en el plano. Y para el segundo punto, o el punto de las X, que será el voltaje colector emisor, la intensidad será igual a 0. Realizando un despeje nos quedará que la fuente será igual al voltaje colector emisor, que es 12. Y lo colocamos
en el eje de las X. Graficando los otros puntos que tenemos anteriormente, que será 1.5, que es la intensidad del colector, que esto es igual a la base multiplicado con la intensidad de la base, que es 150 por 0.01, 0.01, da 1.5. Y el voltaje del colector emisor, que lo tenemos por aquí, que es 2.25, y nos quedaría que esta es la gráfica. Realizando nuestra curva, nos queda que 2.4 es el valor máximo para que este trabaje en la región activa o en su reposo. Y este será el punto de operación. Analizar la potencia disipada será igual al voltaje del colector emisor multiplicado por la intensidad del colector, que esto nos da 225. En nuestro segundo ejercicio nos piden calcular todas las corrientes y sus tensiones. Nos dan estos datos, que el voltaje entre la base y el emisor será 0.6 voltios, la base será 99, y realizamos la misma operación que en el anterior. Este circuito lo transformaremos en este partiendo la base y aplicando el teorema de Thevenin lo colocamos de la siguiente manera. La resistencia de Thevenin será igual a la resistencia total, que es R1 multiplicado a R2 sobre R1 más R2, sustituyendo por los datos que nos dieron, que será 94 por 112, dividido 94 más 112 nos da 51.1. Y el voltaje de Thevenin, que es la fuente, multiplicado por R2 sobre R1 más R2 nos da 6.52, sustituyendo por los datos. Ahora, para hallar la intensidad de la base, tenemos la ecuación que el voltaje de Thevenin es igual a la intensidad de la base por la resistencia de Thevenin más 0.6 sumado con la intensidad del emisor por la resistencia del emisor. Acordándonos que la intensidad del emisor es B más 1. Sustituyendo en esta ecuación y realizando los cambios por sus valores acordados, tenemos que esto da 0.00052. Para hallar el voltaje del colector y el emisor, tenemos que la fuente es igual a la intensidad del emisor por la resistencia menos el voltaje del colector más la intensidad del colector por la resistencia del emisor. Realizando nuestro despeje y sustituyendo por los datos ya obtenidos, tenemos que esto nos da 6,28. Con los valores obtenidos tenemos que la intensidad de la corriente es igual a la base por y la intensidad de la base. Esto es una fórmula. Nos queda que sustituyendo esto da 0.051 y la intensidad del emisor, sustituyendo por la fórmula que B más 1 es igual por multiplicado por la intensidad de la base, tenemos que sustituyendo 100 por 0.00052 nos queda 0.0052. Y el cálculo de las diferentes tensiones con respecto a la base, tenemos que el voltaje del colector es igual a la intensidad del colector por la resistencia del colector menos la fuente. Tenemos que nos queda negativa, será menos 11.98. El voltaje en el emisor será menos la intensidad del emisor por la resistencia del emisor y nos queda menos 0.824. Por último, tenemos que el voltaje entre el colector y el emisor será igual al voltaje del colector menos el voltaje del emisor. Sustituyendo nos queda que será menos 6.156. Y
el voltaje de la base será el voltaje entre la base y el emisor más el voltaje del emisor, y esto nos queda menos 0.6 menos 5.824 menos 6.424. Para la resistencia R1 tenemos que en su intensidad va a ser el voltaje de la base partido por R1. Sustituyendo nos queda que es 0.068. Y para R2 tenemos que su intensidad será el voltaje de la base menos la fuente partido R2. Y esto sustituyendo aquí nos queda que es 0.049. Con esto concluimos y hemos obtenido todos los voltajes y las corrientes pedidas.